Hablemos de todo con los que saben. Un espacio interdisciplinario para las ideas que dan forma a nuestro mundo. Bienvenidos a Hablemos de Todo, el podcast del Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Universidad Externado de Colombia, donde hablamos de todo con los que saben. Soy Javier Arias, director del instituto, y en cada episodio exploramos temas de diversas disciplinas junto a los expertos invitados. Se trata de hacer charlas innovadoras, dinámicas, creativas, sobre temas actuales que están definiendo nuestro futuro, en las cuales estoy seguro todos aprenderemos muchas cosas que a veces no podemos aprender en otros espacios. Así que quédense con nosotros, pónganse cómodos, abran sus mentes y disfruten. Comenzamos. Desde hace mucho tiempo queríamos invitar a Alejandra Cabra Donoso. Ella es profesional maestra en cinematografía con énfasis en producción ejecutiva de la Universidad Central, directora de la Casa Caprino Producciones, empresa de servicios culturales y producción audiovisual, guionista, directora, productora de largometrajes. Sobre todo esto vamos a hablar y mencionemos de entrada que una de las principales actividades que nos enorgullece de Alejandra es que dicta 2 cursos en la Universidad Externado de Colombia muy concurridos, uno de ellos sobre Tim Burton y otro sobre producción audiovisual en celulares, sobre lo que hablaremos. Bienvenida, Alejandra, me encanta, es un placer, un honor tenerte en estos micrófonos. No, muchísimas gracias a la Universidad Externado de Colombia, al Instituto de Estudios Interdisciplinarios por hacer, digamos, como que este espacio una realidad. Sí, desde hace rato ya lo veníamos como charlando, poder hacer este tipo como de proyectos que sean innovadores, este tipo de charlas que no, digamos, en los espacios de clase tengan como espacio para que uno pueda como hablar un poquito como más, echar un poquito como de carreta y divertirnos. Así es. Que eso es como lo chévere como de este tipo como de espacios. Así es, tienes toda la razón. Se trata de hacer una conversación grata, interesante, que todos puedan seguir, que puedan comentar, que se puedan suscribir. Incluso iremos dejando los diferentes links de lo que mencionemos y puedan, si ustedes no han visto algunas de las producciones de Alejandra o algunos de los temas que mencionamos, dejaremos el link al pie de este episodio para que lo puedan consultar. Bueno, tenemos muchísimas preguntas, muchísimos temas. El tema central de hoy es el cine. Una de tus especialidades es Tim Burton, pero quiero arrancar con esa historia tuya del cine, de la producción, de la elaboración cinematográfica y la relación que tú le has dado al cine con la educación. ¿Por qué no comenzamos por esas generalidades? ¿Cómo llegas al cine? ¿Cómo vas definiendo tu tema de estudio? ¿Cómo te acercas a estos estudios cinematográficos? Y a partir de esto ya entraremos en materia. Bueno, eso es gracias más que todo como a mis papás, porque mi papá es abogado, pero es súper cinéfilo a morir. Él desde chiquito nos ponía a ver todas las sagas de Star Wars, todas las sagas del Padrino, él nos explicaba las películas y aparte de eso, pues él se casó con una actriz que trabajaba en televisión y el cine en esa época, que es Ángela Donoso. Ella es de la primera promoción de la Academia de Charlotte de Teatro, Cine y Televisión. Estuvo con el maestro Fernando Botero y claro, pues digamos como que ella de cierta forma estando en esas producciones, ella nos contaba de cómo le iba, le contaba pues digamos como que todas nuestras charlas navideñas era todo lo que ella hacía en Irravisión, cómo era trabajar con Pepe Sánchez, con Sergio Cabrera. Entonces de cierta forma como que desde chiquita como que tuve como ese interés y empecé a hacer un poquito como de teatro y ya después cuando traté como de entrar como a unos cursos ya formativos como para mirar a ver si específicamente qué era lo que yo quería hacer en la vida, si era trabajar o en teatro o en temas como de artes escénicas, y mi papá va y me dice, ¿y por qué tú no estudias cine? Yo creo que a ti se te da como por ese lado, te gusta mucho el tema de la fotografía, como de la producción audiovisual. A mí de chiquita era la que me ponían a hacer las fotografías de los matrimonios, primeras comuniones, mejor dicho, como que todo este rollo.
y me iba muy bien, hasta incluso el mismo colegio me contrataba a mí para hacer, digamos, como que también esas piezas audiovisuales en su época. Y dije, bueno, está bien. Al principio no encontré aquí, digamos, como que en Colombia, una carrera que fuera solamente de cine. Yo quería estudiar era cine, no televisión, porque yo estando en el colegio ya había hecho algo de televisión, en temas de producción, asistentes de producción, en temas también como de estar en extras, en Pantillas, Guerra y Paz, digamos como que en todas estas novelas que empezaron a salir desde el 2008 al 2011, y yo sentía que no aprendía mucho, pero cuando sí me relacionaba de cierta forma como con cineastas, escucharlos era algo no solo bastante instructivo, sino era algo muy sabroso, y uno duraba, mejor dicho, 5 o 6 horas en tertulias con ellos, y después decían, bueno, ¿quieren un cafecito? Y uno seguía, digamos, como que la clase hasta las 10, 11 de la noche. Y fue ahí en donde, pues al principio entré al Politécnico Gran Colombiano a estudiar medios audiovisuales, y como a mitad de la carrera nos enteramos que Lisandro Duque Naranjo va a estrenar carrera de cine puro en la Universidad Central. Sí. Y mi papá me dice, ¿por qué no te metes allá? Y yo, seguro, papi, sí me puedo cambiar de carrera. No, pero qué privilegio el tuyo, porque hija de abogado y que te patrocinen el cine no es fácil, ¿no? Sí, no. Esperarían que fueras abogada o administradora. Tal cual. Excelente. No, de hecho, hasta él incluso tenía un poquito de ilusión de que yo pudiera entrar aquí al externado a estudiar abogacía, y de hecho, el día en que me vino a hacer todo el tour, apareció el doctor Fernando Inestrosa, que también nos acompañó, y mi papá dijo, aquí fue, ya la encarreté, y yo dije, no, ¿ahora qué hago? Pues mira que ahora estás en el externado, pero de profesora. Pero de docente. Yo dije, algo, o sea, como que siempre la universidad siempre ha estado como inmersa. De hecho, yo también cuando estaba en el colegio hacía mucho de las actividades extracurriculares que tenía la universidad, clases de fotografía más que todo, con el área de comunicaciones. Mi hermana mayor también estudió comunicación social y periodismo acá. Pues digamos como que toda nuestra familia siempre ha estado aquí inmersa en la universidad, y de algo pues yo siempre le he tenido como ese cariño, pero pues el cine pudo más, y pues digamos que él fue el mismo que me dijo, el maestro Lisandro Duque Naranjo va a estar ahí. Excelente. Y yo me metí. Se metieron conmigo 350 personas más, pero casi todos eran expertos. De hecho, yo llegué aterrada, porque yo en esa época tenía 18, 19 años, y estaba estudiando con gente de la National Geographic, estaba estudiando ya como con personas, literatos, con gente ya muy especializada. Entonces las clases eran bastante aterradoras, pero pues no, o sea, el maestro Lisandro Duque fue de verdad un mentor para mí, y todavía lo sigue siendo. Yo todavía todavía seguimos teniendo contacto, y no es de esos, digamos, como que directores que como que sí, estudia acá en la universidad, te damos todo, sino que él nos decía, los necesito en este rodaje, vamos aquí, vamos allá. De hecho, el primer rodaje al que fui, que participé como asistente de producción, fue en El Soborno del Cielo, de la última película de Lisandro Duque que hizo y que ganó con Ibermedia. Entonces fue algo súper espectacular. Y aparte de eso, pues también en esa época el rector que estaba ahí en la universidad tenía afinidad mucho con el tema del cine. Ellos son primos del expresidente Juan Manuel Santos, y el señor tenía así como mucho, ahorita se me olvida el nombre del rector, pero tenía como bastante afinidad, y se trajo a Ciro Guerra, Cristina Gallego, Angélica Perea, tuvimos a Jan Merkens, tuvimos a Ignacio Prieto, o sea, digamos como que referentes de la industria cinematográfica súper dura a nivel nacional, y ellos nos llevaban a todos los rodajes, mejor dicho, a todo lo que hubiera. O sea, yo siento que yo sí estudié en una época muy privilegiada. Total. En donde la tecnología todavía no estaba así como tan inmersa, entonces sí teníamos como que cosas analógicas, pero al mismo tiempo nos apoyábamos como de esa nueva tecnología que llegaba, y no había tanta competencia como se hay ahorita en las universidades. Pero mira que me haces caer en cuenta que la Central también, y yo diría que
que fue la que lideró, por ejemplo, los talleres de literatura en Colombia con Isaías Peña. Taller en el que yo estuve, casualmente. Y toda es lo que hoy viene a desembocar en la narrativa, en la maestría que tienen de narrativas creativas y todo esto. La central en eso ha sido pionera. Y dato curioso, Isaías Peña es abogado del externado, ¿no? Sale del externado y busca ese horizonte, digamos, literario en la central. Pues eso explica cómo hoy en día tu curso, El extraño mundo de Tim Burton, radiografía de su cinematografía, es uno de los cursos más apetecidos en la Universidad Externado de Colombia. A nosotros eso nos enorgullece y por eso estás acá en estos micrófonos. Alejandra Cabra, hablando sobre cine. Muy bien, Alejandra, esa relación con el cine, ¿por qué la consideras tan esencial, tan fundamental para la juventud? ¿Sí tiene algo que enseñar, tiene algo que aportar el cine desde el punto de vista educativo o cómo lo ves? Mira, yo siento que el cine ha estado inmerso en nuestras vidas de maneras así que nosotros ni siquiera nos damos cuenta. Yo vengo de una generación de niños o de jóvenes que nos encerraban en las casas por todo el tema de violencia que había en la época de los 90, en donde estallaban una bomba, no sabía si uno iba a llegar a la casa vivo, era una época muy complicada. ¿Y qué optaban por los papás a hacer? Encerrarlo a uno en las casas. Solamente salían con uno los fines de semana. ¿Y qué iba a hacer uno los fines de semana? Ir a cine. Entonces, uno estaba en la casa, veía pues digamos como que la programación y en la noche puras películas. De hecho, nosotros teníamos, todavía seguimos teniendo como todo una colección de Betacams, de VHS y pues DVDs de, mejor dicho, de muchísimas películas. O sea, es una cosa súper impresionante. Eso con los libros es lo que abunda ahí como en la casa y todavía seguimos utilizando como esos Betacams y es muy chévere. Y pues al principio nosotros, a partir de las historias que veíamos de las películas, empezábamos a crear como los cuentos, o sea, como que ya nos empezaban a marcar unas tendencias. Y entre esos aparece este director Tim Burton, que Tim Burton siempre ha estado inmerso no solo en los canales de televisión de cadena nacional, sino también los internacionales como lo era TNT, Cartoon Network, Nickelodeon, que era lo que nosotros consumíamos muchísimo en mi época. De hecho, salían películas como El extraño mundo de Jack, salían películas Batman, Hombre manos de tijera, El cadáver de la novia, que son, digamos, como que sobre las que vamos a hablar ahorita, ¿no? Claro, grandes referentes de Tim Burton. Sí. Y nos empieza a gustar muchísimo esa cinematografía y empezamos a ser fans, digamos, como que de él, ya estando jovencitos, y es muy chévere este director porque dura 40 años manteniendo un fandom. Es algo muy difícil dentro de la industria cinematográfica porque, pues digamos, como que a veces los directores tienen tanto subidas como bajadas, y una de las particularidades de Tim Burton es que se ha podido mantener en 4 décadas siendo un director exitoso, claro, tanto en taquilla como en crítica, como en crítica cinematográfica. Hay que ha tenido como unos descaches como entre el 2010 al 2020, pero pues igual se ha mantenido. Pero ya vamos a Tim Burton. Déjame profundizar un poco en tu biografía, claro, para que los que no te conozcan entiendan la importancia de abrir estos micrófonos a un tema tan interesante como es el mundo del cine y la educación. Y ya en breve entramos en materia para que nos des cátedra, como se dice vulgarmente, sobre Tim Burton. Porque veo que tú, y esto es importantísimo, fuiste ganadora de 3 estímulos en el 2018, 19 y en el 20 del Fondo de Desarrollo Cinematográfico. Háblanos un poco de esos estímulos, cómo se dieron y en qué quedaron. Sí, señor. Pues digamos que yo duré 5 años, pues a raíz de haber estudiado en la Central, yo conocí a María Fernanda Céspedes, que fue docente mía de allá, que la trajo Lisandro, y ella era la directora de la Academia Colombiana de Artes y Ciencias Cinematográficas, que es como la agremiación más grande de cine colombiano que hay, pues acá en territorio nacional.
¿qué hace la academia? Es como la Real Academia de la Lengua. Ellos, digamos, hacen productos o proyectos que fomenten la producción audiovisual nacional. Y aparte de eso hacen las convocatorias que de las películas que nos van a representar en los premios Oscar, Goyas, Platinos, Ariel, Fénix, y también hacen las convocatorias nacionales de los premios nacionales de cine. Entonces, a raíz, digamos, como que de toda esta dinámica que genera la academia, yo estaba en el departamento de proyectos y decíamos, increíble que la academia no haya ganado un fondo para el desarrollo cinematográfico, que son los estímulos nacionales que de cierta forma como que se reclutan a partir de una cuota sí, como de la boletica que nosotros pagamos. Hay un porcentaje que va para ese fondo, y ese fondo se crean unos estímulos para que los cineastas puedan acceder a ellos. Entre esas también las instituciones que tienen que ver con la industria cinematográfica como agremiaciones. Entonces fue ahí en donde en el 2017, del 2017 al 2018, hicimos el proyecto de el Manual de Funciones, Cargos y Créditos del Cine Colombiano, porque eso no estaba de cierta forma como instaurado dentro de las dinámicas de la producción ejecutiva. ¿Y qué era lo que pasaba? Como a mí, varios compañeros tuvimos varias dificultades entre el 2014 al 2018 en que nos reconocieran digamos nuestro crédito en una película, y nosotros hacíamos más cosas de lo que nos exigía el crédito. Entonces no nos pagaban bien, o sea, nos explotaban, no nos pagaban bien, y aparte de eso, no nos reconocían en nuestros créditos. Ajá, incluso muchos compañeros míos nos decían, listo, no me pague, pero déjeme aparecer como jefe de producción en los créditos. Y yo en una película hice 3 cargos, que eso sumaba como 30 millones de pesos, pero yo les decía, listo, no me paguen, pero háganme a mí, digamos, esa discriminación, claro, porque eso me funciona a mí más adelante para otras producciones. Y al final a uno le ponían asistente de producción y uno, pero ¿cómo así? Entonces, a raíz de eso, claro, es que se crea ese manual de cargos y funciones para que los productores ejecutivos y también las nuevas generaciones de cineastas sepan que es por ejemplo, un jefe de producción y cuánto le deben pagar a un jefe de producción. Derechos. Sepamos nuestros derechos. Mira, y en el 2016 tu proyecto gana en el Bogotá Audiovisual Market, en el BAM, con 6 segundos tarda un cuerpo en caer del salto. Ojalá lo podamos ver, vamos a dejar el link acá en nuestro episodio. ¿Cómo fue ese premio? ¿Qué sentiste? ¿Cómo llegas a ganar ese proyecto? Porque es un largometraje, ¿verdad? Sí, es un largometraje. Digamos que una de las particularidades que tiene la Universidad Central es que en esa época era la única, digamos, carrera de cine que sacaba estudiantes con tesis de grados de proyectos de largometraje. Entonces, había un grupo que no lo logró, y yo sí me puse juiciosita en mi alma de productora con mis compañeros a conseguir diferentes, digamos, fuentes de financiación, y logramos hacer el largometraje. Lo postulé al Bogotá Audiovisual Market, que es un mercado audiovisual que se celebra en la ciudad de Bogotá en junio, julio aproximadamente, en donde pues nosotros tenemos contacto con la industria internacional, y tratamos de hacer ventas y tratamos de hacer, digamos, como que diferentes dinámicas pues para ese producto. Entonces la Universidad Central escoge mi proyecto para entrar al Bogotá Audiovisual Market. Gano ahí porque pues digamos eran las universidades las que tenían que mandar en esa época digamos como sus postulados. Entro a una categoría que se llama nuevos realizadores, que son los BAMers, y entro a hablar con Jim Parr, que es el coordinador de, digamos como que de la selección del Festival de Cine de Busan, y a él le interesa el proyecto
y se presenta ya en el Festival de Cine de Busan. Entonces, y pues ahí hay una plática de por medio. Entonces, claro. no, o sea, uno súper feliz porque siendo uno estudiante y teniendo esas posibilidades son muy, o sea, es muy escaso. Ahorita ya los chicos no se gradúan con largometrajes, solo con cortos, porque ya, o sea, teniendo facilidad, digamos de cierta forma como con otras plataformas que hay hoy en día que en mi época no estaban. Claro, y sobre eso tenemos que hablar, otras plataformas, lo que son las cámaras, la técnica, cómo ha variado, porque tú terminas también siendo experta en producción audiovisual en celulares, que ojalá el tiempo nos dé, pero si no nos da, te invito desde ya a que nos des nos dediques unas palabras para hablar, y sobre todo a los jóvenes les va a interesar mucho lo que es la producción audiovisual por celulares. Pero bueno, no nos desviemos. Estamos en Hablemos de Todo, el podcast del Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Universidad Externado de Colombia, y ya ven ustedes que Alejandra Cabra cuenta con toda la autoridad, ahora sí, para que nos dé cátedra, como dicen en la universidad, en la filmografía de Tim Burton. Entonces, ese es nuestro episodio de hoy, la filmografía de Tim Burton, pero queríamos hacer este paneo sobre tu formación, sobre el cine, sobre la relación del cine con la educación, y tú llegas a Tim Burton, y ahí sí tienes toda la palabra. Cuéntame por qué llegas a Tim Burton, cuál es la importancia de Tim Burton, porque yo me quedé, y te voy a ser honesto, si bien lo he seguido, lo seguí en sus primeras producciones de Batman, ese Batman meditabundo, ese Batman que no respondía al Batman supermusculoso, que creo que lo protagonizó Michael Caine, si no estoy mal, y por ahí también hay una Gatuela que no sé si es Michelle Pfeiffer, que era mi amor platónico, te lo confieso, ha sido de las actrices que más me han encantado, bueno, en La Fábrica de Chocolate, precisamente por la literatura, en la medida que es uno de los grandes relatos de Roald Dahl, que me encanta, y ahí quedó en Tim Burton, pero obviamente quisiera que tú profundizaras más y nos contaras cuál es la importancia de Tim Burton. Recuérdanos quién es, qué hace, bueno, y por qué hoy en día es el centro de tus estudios y eres considerada una experta en Tim Burton. Bueno, Tim Burton se da, lo que yo venía diciendo ya hace un ratico, desde el colegio. Desde el colegio, todos los chicos de cierta forma como que de mi generación aman a Tim Burton, se sienten identificados con su cinematografía, pero pues de cierta forma uno dice, no, qué chévere hablar de él, pero ya, hasta ahí. Ya cuando uno empieza de cierta forma como a explorar el mundo audiovisual, empieza de cierta forma como también entrar a la academia, a las instituciones educativas, empezamos a mirar qué es lo que a los chicos les gusta ahorita en temas de producción audiovisual, cómo enamorarlos, porque ya no es lo mismo. En mi época nosotros veíamos André y Rubié, que era una película de 4 horas, veíamos El gabinete del doctor Caligari, veíamos El acorazado Potemkin, El ciudadano Kane, y ahorita estas generaciones no ven eso. Es muy difícil entrarlos, o sea, nosotros nos decían, véanse en esta película, mirarán a ver ustedes cómo la consiguen en San Andresito o Pirata, y me hacen un ensayo de 4 hojas para la próxima clase, que era mañana. Así era. Ahorita ya no. Entonces, claro, nosotros mirando como docentes ese tema como de pedagogía, como que bueno, yo como introduzco a mis estudiantes para que se enamoren del expresionismo alemán y puedan reconocer diferentes autores, no solo en la pintura, sino también en la cinematografía. Entonces yo digo, referente, Tim Burton. Tim Burton es un chico de Burbank, California, que en los años 60 le encantaba las películas de terror, le encantaba todo, digamos, toda la literatura relacionada con lo gótico. ¿Era un poco raro o no? Sí, lo bastante, que llamaríamos hoy como, bastante, esa parte un gótica, friki. Y todavía como que se okay. Era un friki gótico. Entonces, le encantaba todo lo de la literatura de Edgar Allan Poe, le gustaba hacer puestas en escena, le gustaba la técnica en stop motion, que eso ya existía desde, mejor dicho, desde la época de los 40, 50, con estos primeros
intentos de las películas de Godzilla, en donde se muestran como los muñequitos, así como moviéndose de cuadro a cuadro por segundo. Entonces él empieza a imitar. O sea, nosotros en los 90 empezamos a hacer lo mismo que Tim Burton hacía en la época de sus 60, de su infancia, a imitar lo que veía en las películas y empezar a preguntarse, ¿yo cómo hago esto? ¿Cómo escribo esto? Entonces es ahí en donde empezamos a coger a Tim Burton como una herramienta de educación para que los chicos entiendan un poco como de las dinámicas y de preguntarse cómo hacer cine. Entonces, claro, Tim Burton todo el mundo lo conoce, o casi todas las generaciones lo conocen. Entonces es ahí en donde nosotros decimos, listo, vamos a ver una película de Tim Burton. Pues de las que a mí más me gustan es Hombre Manos de Tijera. ¿Por qué? Porque con él también hacemos un ejercicio que él utilizaba en esa época y que ahorita a los estudiantes les gusta mucho, y es hablar de su salud mental. Que es un tema que está de cierta forma. Y tú en la clase pasas la película. Claro, en la película, pasamos la película y después decimos, listo, ¿ustedes saben cómo Edward Manos de Tijera lo hizo Tim Burton? A partir del siguiente ejercicio. Escojan un personaje, un género, hombre o mujer. Escojan un espacio en donde él se sienta cómodo en la casa y agréguenle un artefacto en su fisiología, y que ese artefacto nos diga un conflicto interno, o sea, poéticamente retrate un conflicto interno que tenga ese personaje. Entonces, a partir de ahí es que los chicos empiezan a hacer una producción creativa, empezamos a hablar de construcción de personajes y de guión. Eso ya lo había hecho Tim Burton cuando era chiquito. Él empezó a coger su personaje, que es Edward, incluye su artefacto, que eran unas cuchillas, unas tijeras en las manos, y él empieza a contarnos su conflicto interno de que él no puede tocar a nadie porque la gente lo considera como un ser extraño, y las personas que se le acercan, que él hace referencia al hermano menor, que el hermano menor lo adora, lo ama, si hasta incluso se acerca a él, lo puede lastimar. ¿Y por qué? Porque él nos retrata en varios, digamos, como que en varias discusiones que él hace con academias, que él cuando era chiquito, cuando él hacía alguna pilatuna, el hermanito también lo regañaban el doble, que porque le seguía la corriente del hermano mayor. Y hubo una época en la que los papás deciden separarlos y que el menor se quede con los papás y Tim se vaya a vivir con una tía loca que nadie quería. Y él es ahí en donde, mejor dicho, tiene como su momento de epifanía, explotación audiovisual, porque la tía le compra de todas las películas que habían en esa época, y él es ahí en donde tiene como su primer acercamiento ya libre, como joven realizador audiovisual, y es ahí en donde él toma la decisión de estudiar animación. Y es en la escuela de animación que crea Walt Disney en la época a finales de los 60, y él entra por ahí más o menos 70s, y él es compañero de clase de John Lasseter, que es el productor, el dueño de Pixar, pues el ex dueño de Pixar, el creador. Él también tuvo acercamientos con Brad Bird, que también es un director de animación reconocido. Su película, pues de las películas más importantes, Los Increíbles, la 1 y la 2. Entonces es ahí en donde se empiezan a codear, y esa generación de cineastas, pues de cierta forma a uno lo marcan, y marcan tendencias en todo, en movimientos sociales, tendencia de mercado, en filosofía también, porque los chicos son como una esponjita. Todo lo que están consumiendo en la televisión lo absorben, tanto lo bueno como lo malo. Y ya dependiendo como de las creencias o en la forma en la que ellos crecieron o viven, es que empiezan de cierta forma o a explotar esas partes positivas, que es como yo hago animación, como creo un cuento, o ya lo negativo que pues dicen, no, yo soy un gótico que me encierro en mi habitación y no hago nada. Entonces como que empieza a marcar esos temas ya psicológicos.
Mira que hay un hilo conductor en todo el arte, Sí. ¿no? No solo cinematográfico, sino literario o cualquier expresión, que es la creación de personajes. Tú lo mencionabas, ¿no? Claro. En literatura, por ejemplo, que es algo que me gusta mucho a mí, no hay duda que las grandes obras están marcadas por grandes personajes, ¿no? Entonces, la elaboración de personajes, adicionalmente a lo que tú mencionabas, de crear un conflicto, del manejo de espacios, del manejo del guión. El guión es fundamental. Ya hablaremos de eso desde el punto de vista de la producción, pero van saliendo esas ideas que son transversales a muchas expresiones artísticas, ¿no? Y que son fundamentales. Hablemos de todo. Cuéntanos, Alejandra, en la cinematografía de Tim Burton, entonces uno podría decir que hay un estilo visual distintivo, absolutamente identificable, original, pero también unido a una narrativa profunda, ¿verdad? Claro. O sea, que se conecta emocionalmente con el público. ¿Tú lo ves definitivamente así? Sí, porque ¿cuál es la diferencia entre una anécdota y una historia? Uh-huh. Que las anécdotas son una secuencia de sucesos, pero que no nos conducen a nada. En cambio, una historia tiene un personaje que tiene un conflicto interno. Si no hay conflicto, no existe historia. Y ese conflicto interno se tiene que alimentar y se tiene que resolver de los conflictos externos. Entonces, volvemos ahí nuevamente a Eduardo Manos de Tijera, que es un joven solitario que vive en una fábrica. Ya cuando el dueño de la fábrica, que es como el papá de él, le va a dar unas manos humanas, porque él no tenía una capacidad de movimiento así como tan amplia y era bastante torpe. Entonces ahí va como su conflicto interno de que él se sentía como torpe, como inseguro, y ya cuando ese mentor le va a dar las manos, a él le da un paro cardíaco y se muere y dura muchos años solo. Hasta que por fin lo encuentra una de las señoras que vivía en el pueblito cercano donde estaba, el papá de Eduardo Manos de Tijera, y es donde ella con la bondad se lo trae y lo trata de reinsertar a la sociedad. Pero ¿qué es lo que ocurre? La sociedad que uno considera que es clase media, que es correcta, que es católica, que tiene sus valores, lo rechaza a él. Y él sí es un personaje bondadoso. Uh-huh. Y él tiene que superar todos esos obstáculos que tiene para ya reafirmar de que sí, soy un ser diferente, pero también soy un ser de bien. Yo no soy malo porque tenga algún tema de alguna discapacidad o algún tema físico diferente a los demás y por eso me hace ser malo. Uh-huh. Entonces, eso es muy chévere porque toda la cinematografía de Tim Burton vemos este tipo de personajes así, que son los personajes raros, misteriosos, que hablan mucho de el director, uh-huh. O sea, el director impregna un poquito como de su infancia, de todo lo que él ha vivido, porque hasta incluso en Disney, cuando él estuvo trabajando ya para Walt Disney, en Disney lo trataban mal, uh-huh. Lo discriminaban, y de hecho él tenía muy buenas ideas, había un grupo de directivos que le avalaron cortometrajes y decían acá hay algo, pero sí, no es la línea de Disney, pero como no era la línea de Disney, entonces ahí sí lo sacan. Uh-huh. Entonces él decía, ¿y por qué? Yo tengo que seguir la línea de Disney si yo tengo mi propia voz como director. Y es ahí en donde aparece esas características de la cinematografía. Personajes que son físicamente extraños, uh-huh. A los ojos de los demás, pero que son bondadosos, y que los que están físicamente bien son los malos de la historia. Es la misma comunidad que es retrógrada, que no entiende y no se pone en los zapatos de los demás, no es empática. Y así ocurre en todas las películas de Tim Burton. O sea que ese aspecto estético, por ejemplo, lo gótico, lo fantástico, tiene una razón de ser. Uh-huh. También de pronto en la evocación, diría yo,
de algunos sentimientos como de soledad o de identidad. Es un escape. O de aceptación, ¿cierto? Es un Pues entonces no estoy yo tan loco cuando recuerdo de hace muchos, porque eso fue en los 90 el Batman que vi, de él que yo no sé si me gustó o no, la verdad, porque no fue el Batman superhéroe, sino un Batman existencial. Es un Batman existencial. Y me acuerdo que yo mismo dije eso, pero este Batman como tan autorreflexivo, ¿de cuándo acá? ¿No? Entonces no estaba... Mira, veo que... O recuerdo también que Tim Burton trabaja mucho con Johnny Depp, ¿verdad? Sí. Esa alianza es bien interesante, parece que la explota al máximo. Y veo que tu película, me corregirás o no, de Manos de Tijera es como la que más te gusta trabajar, pero háblanos también porque, si mal no estoy, hay una colaboración con El Planeta de los Simios, por ejemplo. Sí, señor. Pues digamos que nosotros conocemos a Tim Burton de que pues es un referente visual de ese expresionismo alemán, así como con las ojeras, los ojos grandes, los personajes menudos, digamos se utiliza muchísimo ese contraste de las sombras, pero él también ha tratado como de innovar, de estar, digamos, como que en diferentes géneros, porque Tim Burton no tiene un género específico. Nosotros hemos tenido, digamos, como discusiones de cuáles son películas de terror. O sea, Beetlejuice, por ejemplo, que es una de sus obras también que lo catapultó ya como a la fama y de que ya les dio como seguridad a la Warner Bros. De que pudieran invertir en él. Uno dice, ¿pero qué es esto? ¿Es de terror? ¿Es comedia? ¿Es fantasía? No hay un género específico, pero sin embargo él quería como poner como esos elementos así narrativos, tipo Planeta de los Simios, que es muy también como sci-fi, porque hay una máquina del tiempo, hay un tema de tecnología que los manda al pasado. Un género fantástico, ¿no? Sí, es un poquito más como relacionado como esa ciencia ficción, pero pues digamos como que él también trata como de explorar como que esos géneros. Y aunque hay una película de él que esa sí está como catalogada como un género de aventura, que es Big Fish. En esa película nosotros no vemos digamos como que esa tendencia gótica, pero sí evidenciamos digamos ese estilo de Tim Burton de la complejidad de los personajes a partir de las narraciones, a partir de los diálogos que nos generan. Digamos que Big Fish es la historia de un hombre que le cuenta a su hijo historias fantásticas de lo que le ocurrían cuando era joven, pero el hijo ya con el paso de los años ya no le cree al papá. Es más, hasta incluso él cree que tiene otra esposa, tiene otros hijos y que los esconde, o sea, piensa todo mal del papá. Y ya cuando se muere, él se da cuenta que efectivamente el papá sí tuvo una gran vida y todos esos personajes que él hablaba en sus narraciones sí eran ciertos. Entonces es también como una forma de cómo nosotros cogemos nuestra vida no tiene que ser fantástica, o sea, no nos tenemos que ganar un baloto, no nos tenemos que ganar un premio para que de verdad nuestra vida sea fantástica, sino es la actitud que nosotros tenemos frente a las situaciones de nuestra existencia y cómo las resolvemos, que él también marca en sus películas con esa filosofía. Entonces eso también es muy chévere. Tim Burton, siento que esa es como la obra, esa es la que más me gusta realmente, porque es poética, habla también de la expansión de la mente, con relación a un pececito. Si ustedes saben, si hay un pececito y lo pone uno en una pecera, el pececito nunca va a crecer. Pero si lo ponemos en un estanque, nosotros podemos ver bailarinas o goldfish en un tamaño gigante, pero es porque tienen su entorno, o sea, ellos se alimentan de ese entorno gigante, y esa es, digamos, la relación que él tiene con esa expansión de la mente, al momento de no quedarse encerrado, sino que hay que salir. Y ese es un llamado que hace Tim Burton a los jóvenes,
de que si eres cineasta, no te quedes encerrado. Si yo me hubiera quedado encerrado con mis Claro. cosas góticas, con mis No, y es que locuras, entonces soy director, no puedo ser director. Muy, muy versátil. No te quiero dejar ir, por ejemplo, sin que me hables de Charlie, la fábrica de chocolate. Esa es muy chévere. Porque sí, además Sí. que muchas veces la gente la ve como una película familiar o como una película infantil, y nadie sabe que detrás de eso está pues el relato de uno de los escritores más importantes americanos, ¿no? De Roald Dahl, que invito a leer porque es una fábrica de hacer cuentos. Si alguien Claro. quiere saber escribir cuentos, debe leerlo. Es impresionante la rapidez y la facilidad con que los escribió y el volumen de relatos que escribió. Y esa película, que también la vi hace mucho, la verdad te confieso que no sabía que era de Tim Burton. ¿Qué nos recomiendas de ver? ¿Qué significados, qué sentidos puede uno sacar de la versión cinematográfica que la hace? Claro. Primero, la construcción de Willy Wonka. Ajá. O sea, Personaje. uno hace el paralelo de la película de los 60s Ujú. con la de Tim Burton y uno dice, ese Willy Wonka que hicieron en los 70 es parco, plano, como que sigue un plan, pero ya. ¿Cuál era el plan? Escoger los chiquillos, el mejor chiquillo que tuviera mejor corazón para que, pues, digamos, como que impulsara como su fábrica, porque él ya se sentía viejo. Pero en la versión de Tim Burton hacen una exploración del personaje y el conflicto que tiene con el papá. De hecho, esa de Charlie y la fábrica de chocolates y la de Big Fish son dos películas que a Tim Burton lo tocan muchísimo porque él tuvo una pésima relación con sus padres. Y estas dos películas hablan de la relación de los padres. Entonces, pese a que Charlie tenía buena relación con sus padres y no los quería dejar, sí, Willy Wonka tenía una pésima relación con su papá, que era odontólogo, que era odontólogo y no le gustaba el tema de los dulces, y y Willy Wonka lo contradice armando toda una fábrica de dulces. Ujú. Pero tiene la dentadura, vemos algo interesante, y es que Willy Wonka tiene la dentadura perfecta, fina, sin una caries. Entonces viene ahí como esa relación del papá, como como de esos conflictos que tenía como con el padre, y al final sí se resuelven, al final sí todos terminan, digamos, como que trabajando, y hasta incluso él también logra apreciar un poquito más a Charlie, porque en la versión viejita, Charlie es muy como a lo que le diga Willy Wonka. En cambio, en esta versión, sí, Charlie empieza a ser un niño reflexivo, a decir, yo no me voy sin mi familia. Y él le dice, y tú no, o sea, vas a dejar todo este complejo por estar con unas viejitas, con tus familia y toda la, y él dice, sí, o sea, si algo yo me traigo a mi familia. Y a Willy Wonka le toca aceptar a la familia de Charlie. Ellos terminan viviendo al final ahí en la película. No sé, no recuerdo si en el libro ocurre eso, no recuerdo, pero eso es algo muy bonito. O sea, es un simbolismo también que él habla mucho como de la familia, de las relaciones humanas, de las relaciones sociales, que no es solamente de que como los niños se portan mal, le deben hacer caso a los padres y son unos padres estrictos que no ven las necesidades de sus hijos y no van más allá. O sea, no van cuáles son sus gustos, sus preferencias. Entonces eso es algo, son como obras muy íntimas de él, junto con esta, la de Eduardo Manos de Tijera, y un poquito también la de Big Eyes, que es una de las películas que salió pues como en los 2012, 2013, no recuerdo bien la fecha, en donde pues también él habla de un conflicto de una pareja de esposos, porque el esposo se lleva todo el crédito de unas pinturas de unos ojos grandes, y en cambio la autora, como era mujer, entonces ella tenía que guardarse, ella hacía las obras, se las daba al esposo, las exponían, a él le daban todo el crédito, tenían, mejor dicho, una vida de lujos, pero pues ella decía, wow, o sea,
aquí cómo va la relación, y eso lo hemos visto muchísimo. De hecho, hay muchísimas películas que hablan como de ese tipo como de relaciones. Entonces, hay una peli muy chévere de Glenn Close con Jonathan Payne, que el esposo gana como un premio Nobel de literatura. Ah, sí. Y ella era la que escribía. ¿Cómo se llama? Sí, claro. O sea, a mí se me olvida el nombre de esta película, pero ocurre exactamente lo mismo. Escritora. Y es un caso de la vida real de la pintora. Ahorita también se me va el nombre de la pintora, pero es complejo. O sea, contar una historia de esas índoles es complejo. Claro. Mira, vamos resumiendo, y tú me dirás si está bien hecho mi resumen o no. Lo primero es que hay que ir a ver las películas de Tim Burton, ya sea Batman, El Retorno, Edward Manos de Tijera, Big Fish, Charlie la Fábrica de Chocolates. Hay que volver a ver estas películas tan importantes y reconocer que hay un desafío para los educadores, que puede ser solucionado de alguna manera con lo que estamos haciendo en el Instituto de Estudios Interdisciplinarios y Alejandra Cabra, que es el cine como herramienta pedagógica en contextos de alta diversidad cultural, ¿no? Uh-huh. Tú has escogido, has estudiado y has profundizado y te has vuelto especialista en Tim Burton. Puede haber otros, pero lo importante es que tenemos que asumir con efectividad el cine como herramienta pedagógica y abrir estos horizontes nuevos para los estudiantes en distintos niveles y admitir el rol que juegan estos debates, estas críticas, estos análisis a partir de películas tan importantes como las de Tim Burton. ¿Estás de acuerdo con esa primera conclusión? Claro que sí. Además que no solo, o sea, pues bueno, propiamente con Tim Burton, no solamente los chicos van a aprenden de historia del cine, aprenden de técnicas de diseño de producción, que es lo que se le dice a toda la parte visual de dirección de arte, vestuario y maquillaje. También aprenden temas de escritura creativa, sino que también de cierta forma aprenden a que seamos más humanos con los demás, porque siempre Tim Burton en toda su cinematografía pone temas que son incómodos para la sociedad, pero trata como de transformarlos y de que no sean como tan satanizados. Por ejemplo, El cadáver de la novia. El cadáver de la novia habla precisamente de un feminicidio. Y eso es inicios de los 2000 que aparece la película, y es una de las películas más exitosas, y es la historia de una chica que se enamora de dizque un lord ricachón, se recogen todas las joyas, ellos se van y el tipo la mata para él quedarse como con la fortuna de la chica, y él empieza a hacer así cada 9 años esa dinámica. Y como Tim Burton con la animación de stop motion habla de ese tema que pues hoy en día, o sea, desde siempre hemos tenido feminicidios, sino que ahorita es que ya hay más canales que y como grupos de apoyo que colaboran, que estamos, o sea, que como que ya nos vuelven un poco más sensibles, pero él ya lo hacía desde hace 25 años, desde antes, con esas películas. Y acordémonos que El cadáver de la novia está clasificada para mayores de 7 años. O sea, yo como a los niños les voy a hablar de lo que es un feminicidio, de cómo uno como mujer se tiene que aceptar tal cual como es y no creer en falsas expectativas, no creerles, digamos, como que hay, como con esta vida de fortuna, de fama, de gloria, que va a tener una mejor vida, sino que aceptar lo que tiene en este momento, con lo que nació, con la gente con la que se rodea, que así va a ser más feliz en vez de estar buscando marido rico y mirar en qué momento lo van a aniquilar a salir a uno del paso. Entonces eso es muy chévere. O sea, esa película también se me hace muy bonita, muy compleja. La primera vez que la vi entendí que era un feminicidio, hasta incluso cuando yo se la puse a mi sobrina a los 4 años,
ella me decía, Tifa, es un feminicidio. Y yo, ¡ah! ¿Y tú dónde viste eso? ¿Dónde escuchaste eso? Y ella, no, desde el colegio. A nosotros ya nos habían puesto esa película. Entonces uno dice, buenísimo, de que ya los niños empiecen a identificar esas cosas, y ella dice, a mí no me va a pasar eso porque yo voy a ser una niña fuerte. Entonces pues uno dice, wow. Es ahí en donde el cine empieza a hacer ese cambio de mentalidad. Claro, claro. No hay duda que el cine ayuda a visibilizar, como tú dices, las problemáticas sociales que de otra manera podrían ser ignoradas, ¿no? Y dentro de ese contexto pedagógico, pues trabajamos en reconstrucción del tejido social, que es lo que tú haces realmente en tus clases. Lamentablemente se nos acaba el tiempo. Por mí no me levantaría de estos micrófonos porque es de verdad interesantísimo tenerte, Alejandra. Y se viene un tema, ya te lo mencioné, que quisiera comprometerte para un segundo episodio. Es ya la otra cara de la moneda frente a la tradición del cine en sala versus lo que está sucediendo con los jóvenes que son más de Netflix o de Prime o de estas plataformas y de celular, que también eres tú especialista porque dictas un curso en el Externado de Colombia, precisamente en nuestro Instituto de Estudios Interdisciplinarios, desde donde emitimos esto, que es la producción audiovisual y animación con celulares. Entonces, dejemos esa parte para una segunda charla, si tú estás de acuerdo y si nos vuelves a conceder tan generosamente unos minutos como nos los has concedido hoy para hablar un poco de esa parte, de cómo se produce, qué logros se pueden obtener, cómo está ese mercado, etcétera, etcétera. ¿Estarías de acuerdo? No, claro que sí, con mucho gusto. Entonces, Alejandra, un gusto haberte tenido en estos micrófonos. Ya lo saben todos, estamos en Hablemos de Todo, el podcast del Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Universidad Externado de Colombia, donde hablamos de todo con los que saben, como hoy con Alejandra Cabra, experta en Tim Burton. Alejandra, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Nos vemos en un próximo episodio de Hablemos de Todo, un espacio interdisciplinario para las ideas que dan forma a nuestro mundo.